los miembros de la familia, que escriba nuestros nombres en el libro de la vida y que nos permita seguir adelante con nuestro proceso para cumplir nuestras metas, nuestros sueños, que guarde a nuestra familia y a todas las personas que queremos y a todas esas personas que ahorita mismo se encuentran vulneradas por este virus, que se encuentran afectadas, que han perdido a miembros de su familia, que los guarde y los proteja, que nos dé la sabiduría y entendimiento para todas nuestras clases y que nos permite estar bien a pesar de todo lo que está pasando. Amén. Amén. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes y ahora nos abandonamos en Dios para seguir nuestro día, confiados que Él irá arriba, abajo, delante, detrás y a nuestros lados, para que todo nos salga bien y nadie nos haga daño ni nada nos afecte. Estemos cubiertos con su sangre preciosa, que esa es nuestra vacuna, y que su amor no nos falte y su misericordia. Bueno, muchachos, vamos a empezar la actividad de hoy. Ustedes no pueden ser los que se queden atrás. Ya con los demás salones en esta semana terminé la parte sustancial del derecho civil familia para luego hacer parcial la otra semana y seguidamente continuaremos con la parte procedimental y sus audiencias. A partir de la próxima clase después del parcial, bueno, después viene la parte procesal que les vamos a indicar cuándo se debe, en qué términos se debe contestar la demanda, qué secciones se deben contestar dentro de la demanda, en qué momento se resuelven, cuántas audiencias son, si pueden interponer recursos. Vamos a mirar todo eso proceso por proceso en materia de familia. Entonces, luego de esto vamos a iniciar con las audiencias. Entonces, a partir de ese momento que empecemos con las audiencias, empezamos su examen final. Es decir, que aunque Melvis haya pasado, no puede dejar de asistir a las demás audiencias, porque eso entra dentro de su examen. Si usted falta, si usted falta, usted pues habrá que evaluarlo de todo lo visto dentro del término de evaluaciones finales, pero todos tienen que estar. Esto está en la calificación y será, no participará de su grupo, le pongo un 1 más lo que saque en el examen final, ¿vale? Entonces, de acuerdo cómo es, todos tenemos que asistir a partir de ese día, porque obligatoriamente tenemos que estar en todas las audiencias. No es porque ya yo participé, no, que no sea como hoy. Hoy hay nada más 25 estudiantes aquí, 26 conmigo. Y el día del parcial aparecen 50 y algo, o casi 50 estudiantes. Entonces, así lo vamos a trabajar. ¿Listo? Muy juiciosos. Entonces, hoy vamos a dar el tema de lo que es la legislación canónica y el Código de Infancia y Adolescencia, y luego yo les voy a pasar un video acerca del tema de adopción para finiquitar con ese tema. Entonces, vamos a iniciar con el Código de Infancia y Adolescencia. Alejandro, ¿la muchacha está presente? Profe, no, tiene que supuestamente el problema eléctrico. Bueno, entonces vamos a seguir con la legislación canónica para darle tiempo para ver si entra y si no, yo explico el Código de Infancia y Adolescencia. Doctora, del Código de Infancia y Adolescencia, sí, estoy aquí. Ah, Sí, profe, entonces Salomé. es la legislación canónica entonces. Bueno, adelante, Salomé. Yo estoy acá, ¿me escuchan? Fuerte y claro, Salomé, y te vemos de igual forma. Un momento, voy a presentar pantalla, doctora. Ok.
Ya pueden mirar mi pantalla. Sí, Ya se pueden ve, ver sí las se ve. diapositivas. Sí se ve. Bueno, las diapositivas no. Ahí sí. Hola, ¿me escuchan? Sí, 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 sí. Salomé. Sí. Yo creo que a Salomé le va a Bueno, tocar ingresar otra vez. buenos días. Mi nombre, mi nombre es Salomé Carrillo y en el día de hoy les hablaré un poco sobre el Código de Infancia y Adolescencia, que es la Ley 1098 del 2006. Inicio nuevamente. Buenos días. Mi nombre es Salomé Carrillo y el día de hoy les hablaré un poco sobre el Código de Infancia y Adolescencia, Ley 1098 del 2006. Debido a que esta ley tiene una extensión de 217 artículos, no haré referencia a cada uno de ellos en particular, sino que detallaré de manera breve, pero sustanciosa, la generalidad de la misma. Para su desarrollo, me referiré inicialmente a sus antecedentes legislativos, luego a su alcance, objetivo y naturaleza. Seguido, les voy a comentar cómo está conformada. También me voy a detener un poquito en algunos de sus títulos y les definiré algunos aspectos que son fundamentales para esta cátedra, que es la cátedra de familia. Siguiendo ese orden, llegaré a la parte del sistema de responsabilidad penal adolescente y finalmente a las respectivas conclusiones que surjan del desarrollo de mi sustentación. Y al final les realizaré una serie de preguntas a ustedes o, en su defecto, a la doctora Eliana. En este sentido, iniciemos que desde 1989 hasta el año 2006 han existido un sinfín de normas que han buscado regular determinados aspectos relacionados con la niñez y la adolescencia en nuestro país. Pero esas mismas leyes resultan teniendo trabas para su correcta aplicación debido a la falta de voluntad política para llegar a su materialización o a su normativa tan pobre y poco completa. El decreto 2737 de 1989, que establecía el Código del Menor, es importante reconocerlo, por cuanto en él se presentó un avance en materia de protección a los menores de edad, especialmente en aquellos que enfrentaban situaciones irregulares, definiendo 9 situaciones para que un menor fuera objeto de atención por el Estado. Es decir, que se buscaba proporcionar prevención y protección alrededor de 2 millones de menores a los que se les vulneraban sus derechos. Además, por el hecho de que este decreto constituye un antecedente normativo mediato para la Ley 1098 del 2006. Sin embargo, después de 15 años de vigencia, el Código del Menor, del Código del Menor, algunos sectores sociales, organizaciones públicas y privadas relacionadas con la problemática de la familia, la infancia y la adolescencia, insistieron
en la necesidad de una reforma que permitiera actualizar la normativa interna a la luz de los avances internacionales en materia de derechos de los niños, las niñas y los adolescentes, y también los requerimientos internos. La evidente situación dramática de la niñez y la juventud en Colombia hizo pensar a un importante núcleo de dirigentes políticos y activistas de derechos humanos en la necesidad de una reforma legal. Ante dicha necesidad y ese deseo de reformar la ley, nació el Código de Infancia y Adolescencia, conceptuado en la Ley 1098 del 2006, el cual está organizado por un total de 2 títulos, 5 capítulos y 138 artículos que corresponden al código propiamente dicho, y por el sistema de responsabilidad penal para adolescentes y procedimientos especiales para cuando los niños, las niñas y los adolescentes son víctimas de delitos. Esta parte está conformada por un total de 2 títulos, 3 capítulos y 79 artículos, los cuales tienen como finalidad, de acuerdo a lo que se consagra en el artículo primero, dice que es garantizar a los niños, las niñas y a los adolescentes para garantizar pleno y armonioso desarrollo para que crezcan en el seno de la familia y los de la comunidad en ambiente de felicidad, amor y comprensión, y prevalecerá el reconocimiento de la igualdad y la dignidad humana sin discriminación alguna. Y como objetivo, en los términos, el artículo segundo dice establecer normas sustantivas y procesales para la protección integral de los niños, las niñas y los adolescentes, garantizar el ejercicio de sus derechos y libertades consagrados en los instrumentos internacionales de derechos humanos, en la Constitución política y en las leyes, así como su restablecimiento. Dicha garantía y protección serán obligación de la familia, la sociedad y el Estado. A través de la ley se reconocen a los niños, las niñas y a los adolescentes como sujetos titulares de derechos. Se parte de principios básicos como el interés superior, la equidad social y de género, la prevalencia de los derechos de la niñez y la adolescencia, la corresponsabilidad de la familia, la sociedad y el Estado como garante de derechos y la exigibilidad de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. El debido proceso en diferentes actuaciones administrativas o judiciales en las que se encuentren involucrados niños, niñas y adolescentes constituye un principio que debe guiar las acciones correctivas y formativas de los mismos. Bueno, es necesario destacar un aspecto importante del código, y es que la naturaleza de las normas contenidas en él son de orden público, es decir, de carácter irrenunciable, y los principios y reglas consagradas se aplicarán de preferencia a las disposiciones contenidas en otras leyes, en leyes alternas. La protección integral y la exigibilidad de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes se constituyen en
principios guías del accionar público y privado. En el artículo 7º se define el sentido no solo conceptual, sino práctico del principio de la protección integral, entendiéndose como ese reconocimiento como sujetos de derechos, la garantía y el cumplimiento de los mismos, la prevención de su amenaza o vulneración y la seguridad de su restablecimiento inmediato en desarrollo, del principio del interés superior, la protección integral. Esta protección integral se materializa en el conjunto de políticas, planes, programas y acciones que se ejecuten en el ámbito nacional, departamental, distrital y municipal, pues con la correspondiente asignación de esos recursos financieros, físicos y humanos. Pasamos a las obligaciones del Estado, la familia y la sociedad. El Estado, en cabeza de todos y cada uno de sus agentes, tiene una responsabilidad inexcusable de actuar oportunamente para garantizar la realización, protección y el restablecimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Es importante señalar el conjunto de responsabilidades que esta ley establece para las instituciones educativas, también los padres de familia y en general para los actores del proceso educativo formal. Se hace imperativo que ellos conozcan y manejen las disposiciones establecidas en este código. De igual manera, se requiere que las instituciones educativas, especialmente las de preescolar, básica y media, generen unos espacios de diálogos sobre la problemática convivencial que afrontan y también los procedimientos pedagógicos y disciplinarios a seguir en cada caso que se presente, considerando con cierto rigor, por decirlo así, el derecho a la educación y al debido proceso, en cuales insistió reiteradamente el legislador para expedir este código. Igualmente, es preciso que se le dé respuesta objetiva a los requerimientos que la ley les formula en materia de educación especial, proyectos pedagógicos, atención y prevención de situaciones en las que se vean comprometidos los derechos, las garantías y libertades de los niños, las niñas y los adolescentes. Pero en materia de familia, que merece especial las obligaciones de la familia para con los niños, las niñas y los adolescentes, pues por ser la cátedra que hoy nos corresponde, las mismas están desarrolladas en el título 2, denominado Garantía de Derechos y Prevención, y en el capítulo 1, titulado Obligaciones de la Familia, la Sociedad y el Estado. Se dice que son obligaciones de la familia en los términos del artículo 33, que habla de promover la igualdad de derechos, el afecto, la solidaridad y el respeto recíproco entre todos sus integrantes. Cualquier forma de violencia en la familia se considerará destructiva de su armonía y unidad, y esta debe ser sancionada. Les voy a nombrar algunas obligaciones de la familia para garantizar los derechos de los niños, las niñas y adolescentes. Primero, habla de
proteger contra cualquier acto que amenace o vulnere su vida, su dignidad y su integridad personal. Perdón. Segundo, participar en los espacios democráticos de discusión, diseño, formulación y ejecución de políticas, planes, programas y proyectos de interés para la infancia, la adolescencia y la familia. Tercero, habla de formarles, orientarles y estimularles en el ejercicio de sus derechos y responsabilidades y en el desarrollo de su autonomía. Cuarto, inscribirles desde que nacen en el registro civil de nacimiento. Quinto, proporcionarles las condiciones necesarias para que alcancen una nutrición y una salud adecuada, que le permitan un óptimo desarrollo físico, psicomotor, intelectual, emocional y afectivo, y además educarles en la salud preventiva y en la higiene. Sexto, promover el ejercicio responsable de los derechos sexuales y reproductivos y colaborar en la escuela en la educación sobre ese tema. Y entre otras obligaciones que se encuentra entre otras obligaciones de la familia que se encuentran estipuladas en este código. Pasamos ya para cerrar la exposición. Hablemos del sistema de responsabilidad penal para adolescentes, incluidos en la legislación que hoy estoy sustentando. Bueno, fue la Corte Constitucional en la sentencia C-203 del 2005 la que le vino a poner fin a la histórica discusión de si los adolescentes que cometían delitos son imputables o responsables penalmente. En esta sentencia, la Corte Constitucional señaló que en virtud de los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por nuestro Estado colombiano, las personas menores de 18 años y mayores de 12, aunque ya esta ley cambió la edad mínima que fue a la de 14 años, es decir, menores de 18, mayores de 14, que cometieran delitos son responsables penalmente. Prestemos atención un poquito más a esto. Pero, dada su condición jurídica de ser sujetos de protección especial por el solo hecho de ser niños, el proceso que les investigará, acusará y juzgará tendrían unas reglas especiales y unas características propias, tales como ser pedagógico, es decir, formar al adolescente que se responde por los daños que se causen a derechos de otros, ser específicos, es decir, que todas las autoridades deben ser dispuestas solamente para atender asuntos de los menores de edad. Diferenciando de los adultos, es decir, programas e instituciones que deberán ser totalmente separadas de los adultos. Bueno, bajo dicho entendido, y en aras de que el sistema penal que opera en nuestro país está definido por la propia Constitución política como un sistema penal acusatorio, según el cual debe de haber una autoridad que investiga los delitos, que en este caso es la Policía Judicial, que acusa a quienes los cometen, que es la Fiscalía General de la Nación, y los juzga, que en este caso son los jueces, hombres y mujeres,
Se determinó entonces que los adolescentes mayores de 14 y menores de 18 años que cometieran delitos Salomé, no te escuchamos. que en él participen son específicamente designadas para tal fin. El proceso tiene todas las garantías procesales, en especial el derecho a impugnar la legalidad de la privación de libertad ante las salas especializadas en los tribunales de distrito. Las sanciones, en este caso, van desde amonestación hasta privación de la libertad como un último recurso. Y los programas donde se cumplirán las sanciones ya estarán a cargo de nuestro Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Bueno, en conclusión a lo expuesto, queda muy claro que esta ley es una ley muy bonita y su contenido intachable, y que reconoce y desarrolla lo dispuesto en el artículo 44 de nuestra Constitución Política actual, al señalar que los niños están por encima de todo y de todos dentro de nuestro ordenamiento jurídico y que su protección es fundamental. Sin embargo, es necesario analizar en qué grado se cumple lo preceptuado en esta ley. Y es por eso que les formulo las siguientes preguntas para que ustedes, o en su defecto, la doctora Eliana, me las responda. Y la primera es, ¿consideran que el Código de Infancia y Adolescencia es una ley que se materializa al 100% en Colombia? ¿O por el contrario, la misma solo se encuentra en el papel? ¿Alguien que me la responda? Bueno, Hola, doctora Eliana. esta ley ha cambiado o ha modificado, fue una modificación totalmente diferente, incluyó muchas cosas novedosas que no estaban dentro del Código del Menor. Y es así como en el Código de Infancia y Adolescencia ya no hablamos de menor, sino que hablamos de niña, niño y adolescente, ¿verdad? Y ese cambio se puso en función, entonces se habló de que el niño y la niña va desde la edad de 0 a 12 años, y vemos cómo el adolescente va desde los 13 hasta los 17 años. Y miramos que además de que se especifican esas calidades, también vemos algo nuevo que es el trámite administrativo en ciertos procesos, como es la custodia, el alimento, la regulación de visitas, que entrarían a ser una descongestión para los despachos judiciales en ciertos momentos. Otra situación es que se involucró la Policía de Infancia y Adolescencia para los trámites de los niños, niñas y adolescentes. Se le dio la responsabilidad penal al menor infractor, muy a pesar de los atributos de la patria potestad, como es el de que los padres deben responder judicial y extrajudicialmente por los hijos. La verdad que trajo una cantidad de cosas novedosas, unos instrumentos que sé que hoy se están utilizando, que de pronto no sean al 100%, es diferente, pero sí trajo muchos los mecanismos de protección de la familia. ¿Y cuáles son los mecanismos de protección de la familia? Para que me digan que no lo dimos: la patria potestad, la adopción, la filiación,
¿sí? El mismo Código de Infancia y Adolescencia es un instrumento de protección de la familia. Tenemos las instituciones como la Comisaría de Familia, el Instituto de Bienestar Familiar, la Procuraduría, la Defensoría, porque ellos tienen oficina de la niñez, de la mujer, del adulto mayor, que hacen parte de las personas que integran la familia. También podemos señalar otra figura jurídica y es la adopción. La adopción es otro mecanismo de protección de la familia. Y vemos que en el Código de Infancia y Adolescencia hay algo muy importante, muchachos, y es la corresponsabilidad. ¿Y cómo así que la corresponsabilidad? ¿Por qué? Porque la obligación de los derechos fundamentales de los niños está en cabeza de el Estado, de la familia y de la sociedad. Por eso se dice que es correlativo, ¿sí? Que no solamente está en cabeza del Estado, Alguien que me la sino, responda. sino en cabeza de estas tres personas. De igual forma, muchachos, vamos a ver que aquí no solo están consignados los derechos o no solo están amparados los derechos fundamentales de los niños, sino que también están los mecanismos cómo restablecer esos derechos, por ejemplo, la adopción. Y además de que están esos mecanismos, también existen unos mecanismos aquí plasmados que van a velar porque estos derechos no se vulneren, es decir, va también a estar la parte de prevención de estos derechos. Y también, muchachos, vamos a encontrar unos principios que tiene la ley 1098. Entre esos principios tenemos la prevalencia de los derechos fundamentales que están amparados en la Constitución, y ustedes saben que los niños, niñas y adolescentes tienen una calidad especialísima en la Constitución. Tenemos la exigibilidad de los derechos porque nos dan los instrumentos para hacer que sean exigidos y se cumplan y se restablezcan en caso de ser vulnerados. Está el interés superior, la corresponsabilidad que ya les hablé, la protección integral. Sí, porque son todos los derechos fundamentales, porque es esa parte de la protección del niño, niña y adolescente en su persona, es decir, en la parte afectiva, en la parte psicoafectiva. Es esta integralidad. Tenemos la dignidad humana, que es un valor muy importante y que no tiene precio, porque es algo incalculable. La equidad, la solidaridad social, ¿por qué? Porque el Estado, a través de sus programas como el de el adulto mayor, mujeres cabezas de hogar, todos estos programas también entran a ser mecanismos de protección y que entran a ser solidaridad social. Estas meriendas, los desayunos, los hogares sustitutos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar son programas que son mecanismos de protección de la familia y a la vez son solidaridad social. La responsabilidad parental, sabemos que es importante la afiliación y que ya eso lo hablamos. ¿Por qué? Porque a través de la afiliación ese niño, niña y adolescente adquiere derechos, ¿verdad? Como el nombre, la familia, el apellido, la nacionalidad, ¿sí? Los alimentos, y ya sabemos que alimento es una palabra integral que lleva consigo comida, vestido, recreación, salud, educación, y también la prioridad de las políticas públicas. Y las políticas públicas son todos estos programas que no solo son a nivel nacional, sino que son a nivel departamental y municipal, que van en favor de los miembros que conforman la familia. Entonces pienso que es una ley, como dijo Salomé, muy bonita, y creo que en gran parte se está cumpliendo. No te puedo decir que es un 100% porque aún vemos cómo se contempla la mendicidad en las esquinas. Saliendo de la universidad, camino, sale usted a la puerta por donde salen los carros a mano izquierda, subo hasta la esquina del semáforo cuando uno va a coger la avenida de Simón Bolívar, y les cuento que allí lo que hay son niños. Yo salí a las 8 o 9 de la noche y ahí todavía estaban los niños con unos confites, y esta mendicidad es un delito, es un delito. Entonces, eh, eh,
pienso que ahí hay falencias, porque yo pienso que yo como directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ya yo hubiera recogido a todos esos niños, hubiera hecho brigadas de noche y junto con la policía de infancia y los hubiera recogido, hubiera sancionado a esos padres, porque los niños no deben estar en la calle, los niños deben estar estudiando, los niños Doctora, deben estar bajo el cuidado personal. Un momentico. Y también vamos a encontrar algo importante dentro de este Código de Infancia y Adolescencia y son los derechos fundamentales como el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a los alimentos, el derecho a la educación, a la identidad, a la información y a la integridad personal que están reflejados en nuestra Constitución política. Y así vamos a encontrar el tema de la adopción, que ya se los mencioné, la patria potestad, la emancipación, los tipos de la emancipación, ¿verdad? Que hace parte de todo esto de la patria potestad, los y las instituciones nacionales de protección del menor, como las cajas de compensación, las defensorías delegadas de la niñez y la familia y de la mujer, que las encontramos en la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría Delegada para el Menor y la Familia, que la encontramos en una oficina o un departamento de la Procuraduría General de la Nación, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, los jueces de familia, las comisarías de familia, también podemos encontrar aquí la Policía de Infancia y Adolescencia. Miren todas estas instituciones, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud. Entonces, creo que el gobierno está cumpliendo con gran parte con sus políticas públicas. Entonces, es una ley que yo creo que si llegara al 100%, creo que los niños, niñas y adolescentes sufrieran menos. Pero recuerden que no solo es la proporción de la ley, sino que también la responsabilidad es de la familia, la responsabilidad es de los padres y de aquellas personas que manejan la custodia, los cuidados personales de esos niños, niñas y adolescentes. Bueno, ahora sí, ¿quién me dijo, profe? yo, sino que la segunda pregunta usted también la tocó respecto a lo que usted, a las normas que de pronto, ¿qué obligaciones impondrían ustedes a la familia para con los niños, las niñas y adolescentes? Distintas a las que ya mencioné y si es posible, expliquen por qué. Alguien que participe. Bueno, buenos días. Para mí, una obligación que le colocaría a la familia es como que el deber de educar a sus hijos. Vemos muchos niños, digamos, que no están ni en la escuela, ni hacen primaria, ni secundaria. Entonces, también sabemos que la educación es un pilar muy importante en la sociedad, que digamos que ayuda a los niños a su proyección de vida. Entonces, para mí sería radicalmente importante esa obligación de los padres en pues educar a sus hijos, colocarlos en escuelas. También vemos que ya son gratuitas, digamos, antes no se veía, pero ahora sí son gratuitas, entonces digamos que no existe gran impedimento para que se dé, sin embargo, se ve que hay muchos niños que no están estudiando ni nada. Gracias, Ana. ¿Alguien más? Entonces, ahí para cerrar lo que dice Ana o concluir lo que dice Ana, es que la familia debe utilizar o hacer uso de las herramientas que nos está dando el Estado, las políticas públicas, todas estas instituciones que van en pro de la ayuda y del cumplimiento de estos derechos fundamentales. Y por lo menos la educación ahora es gratuita no solo en preescolar, primaria y bachillerato, sino a nivel superior. Ustedes disfrutan de gran parte de esa situación, ¿verdad? Miren cuánto no vale un semestre de derecho en una universidad privada y ustedes han podido acceder a esta situación. Y miren que estamos en matrícula cero, han dado tablets, chip con internet, que todas estas son políticas públicas del Estado. Bueno, y última pregunta, que sin entrar mucho en el tema y manejando la brevedad, ¿ustedes consideran que los menores que cometan delitos considerados como graves, ejemplo, homicidio o violación, deben ser juzgados por el sistema especial que los cobija por la justicia ordinaria que yo mencioné?
Compañera, bueno, yo consideraría desde mi perspectiva y teniendo en cuenta pues eh, una capacidad de psicoanálisis en la mente humana, yo creería que dependiendo de la capacidad de juicio que tenga ese niño, niña o adolescente, ya, porque en muchas ocasiones a veces muchos menores, como usted lo mencionaba, ya los mayores de 14 años y menores de 18, ya tienen una capacidad de juicio para determinar las acciones que realizan que y a se veces cometen. exacto, que se cometen y se aprovechan de su situación especial Que los para cobija cometer la ley. diversos delitos. Exacto, exacto, para cometer diversos delitos y como son juzgados mediante un sistema especial, entonces siguen y siguen en la comisión de esos delitos y llegan a una edad ya, a una mayoría de edad y vemos que son esos a veces los grandes delincuentes que tiene nuestra sociedad. Entonces creo que dependiendo de esa capacidad de juicio, debería determinar el sistema si debe ser juzgado mediante un sistema, válgase la redundancia, especial o mediante la justicia ordinaria como se ha hecho en otros países. Excelente tu intervención, Melvis, Bueno, totalmente de acuerdo También contigo. quiero aportar. yo quiero participar Ah, también respecto al tema. Y pues bueno, sí, pues mi compañera Melvin sí dijo algo muy importante. Y pues también recordando lo que, pues la finalidad de este código o de esta ley, pues vemos que pues su finalidad pues es garantizar a los niños y a las niñas y sobre adolescentes cualquier pues situación. el pleno y armonioso desarrollo y pues que crezcan como en un núcleo familiar y de una comunidad la cual pues le dé como que ese ambiente de felicidad y amor y comprensión. Entonces pues vemos que pues en muchos lugares pues estos niños crecen como que en ese mal ambiente en el cual pues desarrollan actitudes que pues no son como las apropiadas para mantener el bienestar y el equilibrio social. Y pues para mí, la verdad, para mí pues no creería que fuese la mejor opción pues que la justicia ordinaria pues llevar a cabo esta judicialización de estos niños, porque se supone que pues son inimputables por unas cosas que pues se han investigado y todo esto, y pues su psiquis, perdón, su forma de pensar a veces es coartada por terceros, los cuales los utilizan para que cometan estas cosas. Entonces vemos cómo pues el crecer de pronto en un mal ambiente les puede coartar lo que supuestamente debe ser el fin de un niño que crezca en un lugar en el que la armonía, el amor y pues la familia sea como que su núcleo para que este tenga un buen desarrollo. Entonces yo creo que hay que ver más que todo es el fin, que pues es esto, o sea, buscar cuando un niño, pues, o un joven, un adolescente, pues, cometa algún delito un delito o alguna acción que esté contemplada o que pues el código de infancia y adolescencia pues lo castigue de una forma, porque más que todo no es un castigo, sino como buscar reformar a este niño Y y dejarlo nuevamente. una interpretación Sí, profe. de que miremos que en esta parte Creo que se le escucha entrecortado. Doctora, sí, señor, no sé si eso, pensé que era solo a mí que se le escuchaba entrecortado. ¿me están escuchando, muchachos? Ahora sí. ¿Me Ahora sí, escuchan? doctora, ahora sí. Es que me sacaron de la reunión porque yo no escuchara lo que estaba diciendo Alejandro. Qué mala gente son ustedes, cómo me expulsan. No, algo muy importante y es que la idea de esta ley es tratar de, en ese tiempo que ese menor infractor esté cumpliendo su sanción, su pena, sea en un centro donde éste se rehabilite realmente, porque vemos que nuestras cárceles no son de rehabilitación, más bien son unas cárceles donde la gente se especializa, hace doctorado y maestría en la maldad y en el delito. Total. Entonces la idea es que ellos pues se mantengan aparte,
que se les maneje cómo trabajar, se les maneje el aspecto psicológico, todo este aspecto para que este joven o este adolescente sea rehabilitado y no vuelva a incurrir en un acto delictivo. Igual con la responsabilidad de los padres, porque es que el padre que esté... que tenga un hijo en esta situación, estos padres deberán asistir a charlas ante el bienestar familiar. Estos también los van a colocar a su respectiva sanción, entre ellas asistir a este tipo de situaciones. Inclusive hay padres que son amonestados a través de una sanción. Gracias por la interpelación. Bueno, ¿alguien más iba a intervenir con la pregunta? Bueno, doctora, muchas gracias, compañeros y todos por la atención. No se escucha, doctora. Tienes el micrófono apagado. Le agradezco su intervención y le voy a pedir el inmenso favor que a través de Alejandro, por el WhatsApp, me envíe las diapositivas con el respectivo permiso de uso y me envíe el resumen que usted hizo al respecto ahora en las horas de la mañana. Le agradezco. Sí, señora, Por no otro se preocupe, lado, yo se lo hago llegar. listo. Por otro lado, vamos a estudiar un poco acerca de la legislación canónica. Alejo, yo creo que tú puedes ir proyectando las diapositivas que mandó la compañera como Sí, para profe. que ellos vayan informándose y se las vas pasando de acuerdo a lo que yo vaya hablando. No sé cómo las tenga organizadas, pero no nos podemos quedar con este tema. Bueno, el derecho canónico es una ciencia jurídica que conforma una rama dentro del derecho, cuya finalidad es estudiar y desarrollar la regulación jurídica de la Iglesia Católica. El derecho canónico es muy antiguo. Miren que existió un código en el año de 1917, ¿verdad? La Iglesia Católica estaba regida por un conjunto disperso y sin codificar las normas jurídicas. Así se empezó, tanto espirituales como temporales, conocida como Corpus Juris Canonici. El Concilio Vaticano I la referencia a la necesidad de realizar una compilación de todas estas normas jurídicas aisladas, en las que se agruparon y se ordenaron dichas normas y se eliminaron las que no estaban ya en vigor y se codificaron aportándoles orden y claridad. Las ligeras compilaciones efectuadas por Pío IX y León XIII habían resultado insuficientes. Hubo de esperar hasta el Papa Pío X. En el año 1904 se crea una comisión para la redacción del Código de Derecho Canónico. Tras 12 años de trabajo, fíjense, 12 años de trabajo, sería Benedicto XV quien promulgase el código el 27 de mayo de 1917, que entraría en vigor el 19 de mayo de 1918. El Código de Derecho Canónico de 1917 es conocido por sus dos principales impulsos como Código Pío Benedicto. El nuevo código pasó a formar un cuerpo único, auténtico para toda la Iglesia Católica de rito latino, creándose una comisión de interpretación en el mismo año de su promulgación. Luego viene el código de 1983. Al mismo tiempo, el Papa Juan Pablo XXIII convoca al Concilio Vaticano, anuncia la reforma del código que se retrasaría hasta la finalización del concilio. Muerto Juan Pablo XXIII y acabado el concilio, Pablo VI nombra la comisión reformadora en el año de 1964. El código mantuvo su naturaleza distinta para ambas iglesias, la latina y la oriental,
tal como estaba en el Código de 1917, que fue el que hablamos ahorita. Los derechos conciliares habían modificado una parte y derogación de los cánones efectivos. Se hicieron consultas a todos los obispos, se realizaron dos proyectos, uno en el año de 1977 y el otro en el año de 1980, que fueron objeto de estudio para canonistas, obispos, cardenales y superiores religiosos. Con todas las reflexiones se efectuó un borrador en el año de 1982 y el 25 de enero de 1983, por medio de la Constitución Apostólica, el Papa Juan Pablo II promulgó el nuevo código que entró en vigor el 27 de noviembre de 1982. Igualmente, un órgano para su interpretación. La Pontificia Comisión para la Interpretación Auténtica del Código de Decreto Canónico, con las mismas funciones que tenía la anterior Comisión de Interpretación. En 1988, mediante la Constitución Apostólica, esta Constitución transformó en el Pontificio Consejo para los textos legislativos con sus complementarios más amplios y articulados, entre los que se incluyen las reformas del mismo. El Código de Derecho Canónico, muchachos, se ordena en cánones que cumplen funciones similares a los artículos en la legislación civil, y tenemos que el Código Canónico está compuesto de 7 libros. El primer libro se llama de las normas generales. Aquí trazan leyes eclesiásticas, estatutos y reglamentos, oficios eclesiásticos y pérdida del mismo. El segundo libro es del pueblo de Dios. Aquí vamos a encontrar consignados los derechos, los deberes de los fieles, la constitución de la jerarquía de la iglesia. El tercer libro nos habla de la función de enseñar de la iglesia, es decir, habla de la formación de la palabra de Dios, de la formación de los catequistas. El cuarto libro habla de la función de santificar la iglesia, es decir, los sacramentos, la celebración del bautismo, que ustedes saben que es muy importante dentro de la iglesia católica. Bueno, los que rigen, los que están en esa iglesia o los que tienen conocimiento de la misma, aún no practicándola. El libro quinto habla de los bienes temporales de la iglesia, de la adquisición, la administración de los bienes. El sexto libro habla de las sanciones de la iglesia, es decir, de los delitos y de las penas en general y sanciones penales. Y el libro séptimo de los procesos, es decir, juicios en general, de las disciplinas que hayan que observar o que observan los tribunales. ¿Cuáles son las características del derecho canónico? Primera, tenemos la universalidad, es decir, va dirigido a ordenar a toda la humanidad prevista en la Constitución Lumen Gentium, en la unidad y variedad. La universalidad está ligada a la unidad, partiendo de que la Iglesia es una, santa, católica y apostólica, como lo dice el credo. Su ordenamiento tiende a hacerlo al contrario censo de las iglesias orientales. La otra característica es su plenitud, es decir, que es pleno, que la Iglesia Católica es plena en soberanía y orden porque no depende de otro ordenamiento superior. Ustedes se acuerdan cuando yo les hablaba de la figura del matrimonio, hablábamos de la historia y vimos cómo en un momento la Iglesia gana mucho auge y le tocó luchar mucho porque hubo momentos en que peleó con el Estado, ¿verdad? Tuvo diferencias con el Estado. Y miren que la Iglesia Católica siempre ha tenido mucha injerencia en el gobierno, mucha injerencia en el Estado. Y aquí ellos lograron cumplir con una serie de requisitos, entre ellos la personería jurídica, firma de tratados, y lograron esos efectos civiles en el matrimonio católico. Y luego
miren cómo se dio la separación de la legislación civil de la legislación canónica. Entonces son avances importantes que se dieron en la historia. La otra característica es la elasticidad. Se adoptan al tiempo, lugar y personas, con excepción de las normas de carácter divino. Entonces, miren que la iglesia se ha ido adaptando, ha ido renovándose de acuerdo a las necesidades y a la evolución de la sociedad, que ya hemos venido hablando cómo se ha reestructurado, ¿verdad? O cómo se ha transformado la estructura de la familia misma. El derecho canónico, al igual que el derecho civil familia, muchachos, maneja las fuentes del derecho canónico. Las fuentes del derecho canónico pueden ser generales o especiales, divinas o humanas, y estas pueden ser particulares o locales. Es decir, miren, las fuentes del derecho son generales o especiales, las divinas y las humanas, y las divinas humanas pueden ser particulares o locales. La ley que ha de entenderse como aquella norma o normas dictadas por la autoridad competente para ordenar el buen funcionamiento de la iglesia, establecida a partir de su promulgación, y es universal y se publica en un boletín oficial. Son irretroactivas. ¿Y por qué son irretroactivas? Y por excepción son retroactivas, puesto que son para hechos futuros, no pasados. Así lo conforma el canon 9, que en nuestra legislación sería el artículo 9, ¿cierto? El sujeto activo es el sumo pontífice y los concilios, cuyas resoluciones deben ser aprobadas y confirmadas por el soberano pontífice. El sujeto pasivo será la Iglesia universal, es decir, los feligreses. Cuando la ley tenga el carácter de universal, ya que puede ir dirigida a determinadas personas físicas, por lo menos la ley que va determinada o cualquier ajuste que se le haga a la ley para los obispos, para los sacerdotes, ¿sí? La jurisprudencia es un recurso que tiene a suplir el sistema legal. Son las interpretaciones uniformes de los jueces y de los órganos administrativos. Entre ellos se destacan las insistencias judiciales de la signatura pontífices. Acuérdense que ellos también tienen tribunales. La ley canónica en el matrimonio y la familia, porque aquí es donde encontramos de pronto la similitud, ¿verdad? O de pronto el acercamiento entre la ley canónica y la familia. Tenemos que ver que aquí nos une o de pronto tiene algo que ver con nuestra legislación, el sacramento del matrimonio. La alianza matrimonial por la que el varón y la mujer constituyen entre sí un consorcio de toda la vida, ordenando por sí misma índole natural al bien de los cónyuges y a la generación y educación de la prole. Ya sabemos que la prole son los hijos. Fue elevada por Cristo Señor a la dignidad de sacramentos entre bautizados, es decir, que lo importante en el matrimonio católico es procrear. También tenemos que para los bautizados no puede haber contrato matrimonial válido que no sea por el mismo sacramento. También existen unas propiedades esenciales. Las propiedades esenciales del matrimonio son como las características en el derecho civil: la unidad, la indisolubilidad, es decir, que el matrimonio no se puede disolver, que el matrimonio cristiano alcance una particular firmeza en razón del valor del sacramento, que el sacramento es algo sagrado. También tenemos el consentimiento. El matrimonio lo produce el consentimiento de las partes legítimamente manifestando entre personas jurídicamente hábiles el consentimiento que ningún ser humano puede suplir por esas personas que van a contraer matrimonio. El consentimiento matrimonial es el acto de voluntad por el cual el varón y la mujer se entregan y aceptan mutuamente en alianza irrevocable para constituir lo que llamamos el matrimonio.
Entonces, mire que aquí todavía hablan del matrimonio de hombre y mujer, no están incluidos los de parejas homosexuales, pero más sin embargo la iglesia no ha estado de espalda a esta situación. Ya el Papa ha hecho varios pronunciamientos sobre este tipo de personajes. Hablemos ahora del matrimonio y derecho. El derecho de contraer matrimonio eh, lo tienen todos aquellos a quienes el derecho canónico obviamente no se los prohíba. Eh, el matrimonio está regido eh, por los católicos, eh, católicos contrayentes, es decir, bautizados, y se rige no solo por el derecho divino, sino también por el derecho canónico, sin perjuicio pues de la competencia de la potestad civil sobre los efectos matrimoniales ustedes saben que el matrimonio católico tiene unos efectos civiles. El matrimonio goza del favor del derecho, por lo que en la duda se ha de estar con la validez del matrimonio mientras que no se pruebe lo contrario. Los católicos aún no confirmados deben recibir sacramento de la confirmación antes de practicar el sacramento del matrimonio y obviamente que también deben haber practicado su bautizo. Para que reciban fructuosamente el sacramento del matrimonio, se recomienda que los contrayentes acudan a los sacramentos de la penitencia y de la Eucaristía. Existen como unas nulidades, ¿verdad? O unas situaciones que no permiten que ese matrimonio sea válido y es lo que nos lleva a la nulidad del matrimonio católico. Por lo menos tenemos el rapto. No puede haber matrimonio entre un hombre y una mujer raptada o al menos retenida con miras a contraer matrimonio con ella, a no ser después la mujer pues separada del raptor y hallándose en lugar seguro, libre, elija voluntariamente pues ese matrimonio. También el que cometa un crimen, quien con el fin de contraer matrimonio con una determinada persona causa la muerte del cónyuge de esta o de su propio cónyuge estaría atentando inválidamente ese matrimonio. También cuando se atenta inválidamente el matrimonio entre sí, quienes con una cooperación mutua, física y moral, causaron la muerte del cónyuge. En el derecho canónico, para el matrimonio hay unos impedimentos de consanguinidad, pero estos impedimentos de consanguinidad son más rigurosos, más exigibles y más, es decir, entre los parientes no debe contraerse matrimonio, lo que no sucede dentro del derecho civil, porque aquí hay unas prohibiciones en línea recta de consanguinidad, en línea colateral, y el impedimento de consanguinidad no se multiplica. Y hasta hay impedimento en la afinidad en línea recta deshace el matrimonio en cualquier grado. Y también el impedimento de adopción. Entonces se dan cuenta que mire todas las prohibiciones en materia de parentesco que existen. También ellos señalan quienes son incapaces para contraer matrimonio católico y dentro de esos incapaces tenemos quienes carecen de suficiente uso de razón, quienes tienen un grave defecto mm, de discreción de juicio acerca de los derechos y deberes esenciales del matrimonio que mutuamente pues deben hacer o deben dar y aceptar. Y también quienes no pueden asumir las obligaciones esenciales del matrimonio pues por la misma naturaleza psíquica. También está el error de la persona. Entonces el error de la persona hace inválido el matrimonio. Así igual el error acerca de una cualidad de la persona, aunque sea causa del contrato, no dirime el matrimonio, no lo disuelve, no lo anula, ¿sí? A no ser que pretenda esta cualidad directa y principalmente. También está señalado el dolo,
quien contrae matrimonio engañado por dolo, provocado para obtener su consentimiento acerca de una calidad del otro contrayente, que por su naturaleza puede perturbar gravemente el consorcio de la vida conyugal y contrae inválidamente ese matrimonio. Igual que en la legislación civil, en la legislación canónica, el matrimonio produce unos efectos. ¿Cuáles? El vínculo del matrimonio válido se origina entre los cónyuges, un vínculo perpetuo, es decir, para toda la vida, exclusivo, es decir, hay que ser fiel, ¿sí? Además, en el matrimonio cristiano, los cónyuges son fortalecidos y quedan como consagrados por ese sacramento, eh, eh, y pues en el cumplimiento de los deberes y la dignidad de su estado. También otro de los efectos es la igualdad. Ambos cónyuges tienen una obligación y derecho respecto a todo lo que pertenece al consorcio de la vida conyugal. También tendríamos que tocar, o la legislación canónica habla de la legitimación de los hijos, y aquí son legítimos los hijos concebidos o nacidos del matrimonio válido. El matrimonio, quién es el padre, a no ser que se pruebe lo contrario con razones pues obviamente probadas, evidentes. También la legislación canónica habla de la adopción, ¿sí? Otorgando los derechos y obligaciones como padres a los adoptantes y la condición de hijos a los adoptados, o sea, igual que en la legislación civil. Se trata pues de una atribución jurídica de la filiación reconocida en el mismo Código del Derecho Canónico. La extinción de la adopción por falta de consentimiento de los padres, tal cuestionamiento viene suscitando por las diversos casos que se han dado en nuestro país, ¿verdad? Y que han puesto en evidencia la necesidad de contar con cauces jurídicos efectivos desde el marco de la comprensión que esta canonización y sus límites resulta claro que al extinguirse civilmente esta adopción también quedaría pues extinta canónicamente. También habla del divorcio, que es la disolución del vínculo. ¿Sí? El matrimonio consumado entre bautizados puede ser disuelto por causa justa, a petición de ambas partes, y también puede hacerlo una de ellas, aunque la otra se oponga. Ojo, no todos los abogados, y creo que ya se los he dicho, no pueden asumir la dirección de la nulidad del matrimonio católico. El abogado debe ser especialista en derecho canónico y que cuente con autorización del obispo y del arzobispo para llevar la causa ante los tribunales eclesiásticos de donde se realizó el matrimonio, porque esos son los que tienen conocimiento para esta nulidad. Y el abogado, pues especialista en derecho canónico, debe estar en constante formación en esta materia. El matrimonio celebrado por la iglesia se presume válido, es decir, que los contrayentes quedaron verdaderamente casados y unidos de por vida por el vínculo del matrimonio. Algunas veces sucede que matrimonios celebrados por la iglesia son nulos y por este motivo los contrayentes no quedan casados ni unidos por el vínculo matrimonial, por este sacramento. Esto hay que demostrarlo, pues en la iglesia todo matrimonio se presume válido, mientras que no se demuestre lo contrario. El proceso de nulidad del matrimonio canónico ha sido profundamente reformado por el Papa Francisco, otorgando una mayor participación a los obispos, y que es un proceso ahora más rápido, más ágil en la resolución de los casos, y declarando la gratuidad de este proceso de declaración de nulidad, buscando así un mejor sistema por la salvación de las almas, mientras se reforma la enseñanza católica de la indisolubilidad del matrimonio. El Papa Francisco también ha afirmado que esta reforma no favorece la nulidad de los matrimonios, sino la prontitud, ¿verdad? La rapidez, la eficacia, la eficiencia de los procesos. También existen unas causales, así como cuando se da el divorcio en materia civil, unas causales para la nulidad del matrimonio
católico. Y estas son muy diversas y depende si hay vicios de consentimiento del matrimonio o si hay impedimentos de prohibiciones matrimoniales, como las que señalamos ahorita de los parientes, ¿verdad? Si hay impotencia para el acto conyugal en el esposo o en la esposa, si alguno de los contrayentes carecía de suficiente uso uso de razón, decía de la necesaria pues discreción de juicio, si teniendo suficiente discreción de juicio para entender las obligaciones esenciales del matrimonio y aún queriéndolas cumplir, es incapaz de cumplirlas por causa de su misma naturaleza psíquica. Por ejemplo, es incapaz de guardar la fidelidad, ¿verdad? De vivir unido de por vida, de llevar una vida sexual normal, de educar y alimentar a sus hijos. Mire, y otra de las causales es simular casarse y en realidad no hacerlo, porque excluyó pues voluntariamente quedar verdaderamente casado o excluyó voluntariamente la fidelidad o la procreación o la indisolubilidad del matrimonio. Y la séptima causal, si uno de los cónyuges se casó engañado por el otro por una cualidad no tiene que no tiene y que perturba gravemente, esta situación perturba gravemente el matrimonio. Y la octava causal, si alguien se casó por miedo, coacción, sin libertad suficiente. Entonces miren que tienen muchas situaciones que son muy parecidas a la normatividad, ¿verdad? Del derecho civil. Los nuevos procesos canónicos de nulidad del matrimonio serán más ágil, como les dije, que el anterior proceso, puesto que el Papa Francisco ha decidido retirar la apelación automática que se generaba luego que se tomaba la decisión de la nulidad, ya que antes de esta reforma, una vez se decidió la nulidad de un matrimonio en primera instancia, y esto debía pasar a un tribunal de segunda instancia, puesto que se necesitaban dos sentencias iguales, lo que era una innecesaria postergación, ¿verdad? Una innecesaria como un proceso, alargar ese proceso. Entonces, todo esto ha cambiado de tal forma que solo en una instancia, que es la del tribunal, y ya no tienen que ir a Roma porque este tipo de procesos llegaba hasta Roma. Entonces, muchachos, nos damos cuenta cómo es la legislación canónica y que tiene muchas similitudes con la legislación civil, pero basada en las propias normas y valores de la religión católica. Listo, muchachos. Con esto hemos terminado el Código de Infancia y Adolescencia y la legislación canónica. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Algún aporte? Bueno, entonces, Alejandro, continuemos con el proceso de adopción. Yo en tres videos que son uno solo, pero los hice en parte, vamos a empezar a hablar de la adopción. Ya yo les había dicho que la adopción es un mecanismo de protección de la familia, que lo vamos a encontrar en el Código Civil, también en el Código de Infancia y Adolescencia, su compañera Salomé se los repitió. Y entonces, ahora ya él también les había dicho que la adopción se daba mediante dos trámites. Un trámite administrativo que tenía conocimiento el Instituto Colombiano del Bienestar Familiar y un trámite judicial que tenía conocimiento el juez de familia a través de una sentencia. Pero les decía también que quien concede la adopción, Alejandro, es el juez a través de la sentencia. Entonces, ahora vamos a mirar en estos videos, vamos a mirar los requisitos de quién puede adoptar. Vamos a mirar cómo se hace la parte administrativa y cómo se hace la parte judicial y antes generalidades de esa adopción. Sabemos que la adopción tiene una clasificación que es la adopción simple y la adopción plena, pero que en nuestro país se da la adopción plena. También podemos señalar la adopción de extranjeros, es decir, que los extranjeros pueden venir a realizar ese proceso de adopción en nuestras instituciones. Entonces, Alejandro, empecemos con las generalidades de la adopción. Vamos a estar muy atentos.
Un momento, profe, ya estoy aquí haciendo. Melvi, ¿usted es juez? No, señora. Ah, Melvi, le voy a encomendar una tarea. Al finalizar, por favor, se queda. O yo. Ah, bueno, sí, señora. Alejandro, está sin internet. Está lento el internet. Y lo No, reproduzco no, también. pues estoy bien, sino que estoy yendo para que salga el audio allá a ustedes también, profe. Eso es lo que estoy bien, solucionando aquí un momentico. Ok. Bueno, mientras que Alejandro soluciona, quería preguntarles cómo van con las demandas y las contestaciones de la demanda. Recuerden que una vez hablemos de la parte del procedimiento, enseguida entramos a audiencia, ya deben estar las demandas contestadas, listos para ir a audiencia. ¿Cómo vamos? ¿Cómo van los grupos? A ver, Lisette, ¿cómo va su grupo, Lisette? ¿Ya presentó demanda? ¿Ya contestó? Sí, profe, ya. Ok, o sea que ustedes están listos para la audiencia. Preparen los testigos, preparen los alegatos para que no salgan ahí cancaneando y la actividad no tenga todo el rigor respectivo. Bueno, gracias, Lisette. ¿Cómo va el grupo de Fernando Peña? Profesora, bien, gracias a Dios. Estamos Ajá, preparados. ok, listo. ¿Cómo va el grupo de las demandas que son de jurisdicción voluntaria? Bien, profe, ya todas se presentaron, las admitieron y ya también contestamos la demanda que nos correspondió. Muy bien, Karen. Muchachos, les pido que estudien mucho para el segundo parcial, entra todo, desde el primer día hasta lo que es el día de hoy, entra todo. Y ya sabemos que empezamos el día lunes y jueves. ¿Listo? Profe, una pregunta, ¿las sentencias también entran? Pues claro, porque si usted va a hablar de custodia, tiene que referirse a la custodia compartida y tenía que leerla. Las uniones maritales, de hecho, usted tiene que decir, bueno, en la sentencia tal, tiene que saber de los derechos que se le han reconocido a las parejas del mismo sexo, que hacen parte de las uniones maritales, y la equiparación de derechos en el matrimonio y las uniones maritales. De hecho, usted tiene que conocerla. ¿Qué otra sentencia hemos estudiado? Y eso que no hemos estudiado la de los hijos de crianza, una de alimentos, porque después ustedes se quejan de que yo pongo muchas sentencias, pero es la manera de aprender. Bueno, ya vamos a ver el video. ¿Qué es la adopción? La adopción es una medida de protección que garantiza que un niño tenga derecho a pertenecer a una familia. Una pareja o una persona soltera de forma libre y voluntaria decide crear un vínculo de amor con un niño, por lo cual se generan derechos y obligaciones con la nueva familia adoptante y se deja de pertenecer a la familia de origen biológico. En Colombia, la adopción está regulada por el Código de Infancia y Adolescencia y en la Convención de la Haya en materia de adopciones, lo cual permite que los extranjeros de los países que la han aprobado puedan adoptar niños colombianos. Efectos jurídicos de la adopción. No se puede deshacer. El vínculo es para toda la vida. Es solemne. Necesita de la decisión de un juez de familia. No tiene ningún costo. Es gratuito. Se adquieren los derechos y obligaciones entre los padres y el hijo que adoptan. Los niños que son adoptados
tienen los mismos derechos y obligaciones que los hijos biológicos. Los niños que son adoptados adquieren los apellidos de los padres adoptantes y conservan su nombre si tienen menos de 3 años. Autoridades en materia de adopción. En Colombia, la autoridad principal en materia de adopción es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y se encarga de la recepción, selección y asignación de los niños, niñas y adolescentes que han sido declarados en situación de adoptabilidad. ¿Qué niños pueden ser adoptados? Niños, niñas o adolescentes que tengan menos de 18 años y que hayan sido declarados en situación de adoptabilidad por un defensor de familia. Mayores de edad. Cuando quien los vaya a adoptar haya convivido con el adoptivo y se haya encargado de su cuidado personal por lo menos 2 años antes de que cumpliera los 18 años. Adopción por consentimiento. Los padres libremente dan en adopción a sus hijos frente al defensor de familia. Adopción del hijo del compañero permanente o cónyuge. Adopción de familiares hasta el 3er grado de consanguinidad, sobrinos, y 2º de afinidad, cuñados. Niño, niña o adolescente indígena, siempre y cuando los adoptantes pertenezcan a su comunidad. De no ser así, debe existir acuerdo previo con las autoridades de la comunidad de origen para que pueda ser adoptado por otras personas que no pertenezcan a la comunidad. Ahora viene la segunda parte, que es el trámite administrativo. Antes de conocer los trámites requeridos para comenzar un proceso de adopción, si estás interesado en adoptar un niño, es conveniente que conozcas los requisitos que te habilitan para ser una familia adoptante. Capacidad. Se entiende como la aptitud o idoneidad que toda persona tiene para poder actuar por sí misma sin tener que acudir a otra persona. Edad. Los adoptantes deben ser personas mayores de 25 años y deben tener una diferencia de 15 años con la persona que van a adoptar. Idoneidad. Es la valoración que hace la ley para determinar si una persona o pareja pueden brindarle un ambiente protector a un niño que van a adoptar. La ley señala que debe cumplir con las siguientes idoneidades. Moral. Garantizar al niño un entorno que posibilite su desarrollo integral según los criterios éticos imperantes en nuestra sociedad. Mental. Contar con buena salud mental, disponer de capacidad vincular y ser capaz de ofrecer un entorno adecuado para el niño. Física. Se evalúa una situación aceptable de salud que no conlleve a discapacidad seria, supervivencia corta u obstáculo serio para el establecimiento de una buena y estable relación afectiva con el niño. Social. Garantizar el adecuado rol parental, orientado a proporcionar un ambiente protector y garante al niño que va a adoptar. Si la familia adoptante decide continuar con la iniciativa, debe entonces conocer el proceso de adopción, el cual comprende 2 trámites. El administrativo, que puede realizarse ante el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar o ante las instituciones autorizadas para desarrollar programas de adopción, IAPAS, y el judicial, que se realiza mediante un trámite que requiere abogado titulado ante los jueces de familia. Nos concentraremos por ahora en el trámite administrativo, que busca el restablecimiento de los derechos de los niños a partir de una evaluación y seguimiento a las medidas de protección
y en caso de no lograr dicho restablecimiento de derechos, se declara al niño en adoptabilidad. Trámite ante el ICBF o ante una IAPA. Los padres adoptantes deben enviar una solicitud de adopción. A tal solicitud, se le asigna un código en el orden de radicación para el correspondiente estudio. Se estudia y se emite un concepto, favorable o no, sobre la idoneidad de los futuros padres adoptantes. Si el concepto es favorable, el coordinador del grupo de adopciones emite el certificado de idoneidad física, mental, social y moral. Los padres adoptantes ingresan a la lista de espera del grupo de adopción. Mediante comunicación escrita a la familia, el comité selecciona a los padres para un niño. Una vez aceptada la asignación, la familia se prepara para el encuentro y la posterior integración. Una vez que el niño está con su familia adoptiva, el defensor de familia certifica la integración y con la demás documentación se da inicio al proceso judicial. Ahora continuamos con el tercer video, que es la etapa judicial. Después del trámite administrativo realizado por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar o ante una institución autorizada para programas de adopción, IAPAS, la adopción es decretada o rechazada por un juez. Una vez que el niño ha sido asignado a la familia, la demanda ante el juez solo puede ser formulada por los futuros padres, mediante un abogado titulado, presentando los siguientes documentos: copia declaratoria de adoptabilidad, autorización o consentimiento para la adopción, registro civil de nacimiento de los futuros padres y del niño, registro civil de matrimonio o prueba de convivencia extramatrimonial de las personas que van a adoptar, certificado sobre idoneidad física, mental, social y moral de los adoptantes expedida en un tiempo no superior a 6 meses. Constancia de integración personal del niño con la familia. Certificado vigente de antecedentes penales. Adicionalmente, para padres extranjeros se requiere certificación expedida por la entidad pública o privada autorizada, donde conste que se efectuará seguimiento a la adopción. Autorización del gobierno del país de residencia de los padres para el ingreso del niño. Concepto favorable de la adopción emitida por el defensor de familia con base en el examen de la documentación aportada y las entrevistas realizadas a los padres adoptantes. Cuando se presenta la demanda ante el juez, el niño ya se encuentra con sus futuros padres y la fase judicial de la adopción es más ágil que la administrativa. Ya se han adelantado todos los estudios, exámenes y el cumplimiento de los requisitos para poder adoptar. Una vez que el defensor de familia y la Procuraduría Judicial aceptan la demanda, puede obtenerse una sentencia en un corto plazo. En su sentencia, el juez puede aprobar o negar la adopción. Puede negarla cuando considera que el proceso que se realizó en la fase administrativa no cumplió los requisitos legales esenciales para que el niño fuese adoptado. Por ejemplo, cuando no se informa del proceso a su familia de origen. En caso de negación del juez, el niño debe regresar al sistema de adopción del ICBF y los padres adoptantes deberán comenzar un nuevo proceso o apelar. La decisión final la toma un tribunal superior. Cuando la decisión es positiva, el juez en su sentencia decreta la adopción y ordena que se inscriba en el registro civil de nacimiento, reemplazando a la de origen. Se establece además el cambio de apellidos por los que tienen los padres adoptantes. Muchas gracias, Alejandro. Espero que les haya gustado y que haya sido esta forma creativa más entendible lo que es el proceso de la adopción.
quiero decirles que también las personas que desean adoptar no podrán escoger si es niño o niña, si es de un mes, de un año, si que tenga los ojos azules, los ojos verdes, que sea negro, que sea blanco, que sea mestizo. Es el que nos corresponda. Y la adopción es irrevocable, es para siempre. Usted después que le dictan la sentencia no va a ir a decir es que este niño no me gusta o no me sirve, no. Y usted va a adquirir en calidad de adoptante todas las obligaciones de los padres. Y esos hijos adoptivos van a tener obligaciones con los padres y va a ser igual que un hijo que ha nacido o que sea consanguíneo, para que me entienda. ¿Alguna duda? Fernando tiene la mano levantada, dígame. ¿O es Yailin? Yo tengo una pregunta. No me quedó muy claro esto sobre IAPAS. No sé a qué hace referencia, porque nos nombran a alguien o ahí dice que pero no. Ahí las IAPAS, ahí da el significado el significado de IAPAS, que son instituciones que también se encargan de de lo que es la adopción y que son instituciones que manejan niños en esta situación. Estas generalmente son pocas, no son muchas y son unas fundaciones, ¿sí? Pero esto con el estricto también vigilancia del bienestar familiar. Y tengo otra pregunta en cuanto a qué hacen estas personas del extranjero. Digo, ¿cómo sería el seguimiento administrativo que le haría el bienestar familiar? Porque usted sabe que para adoptar a un menor acá en Colombia, esta persona que quiera adoptar le van a hacer un seguimiento por parte de los psicólogos, ver cómo es ese hogar, cómo van a mantener al menor, dónde va a convivir, cómo se relacionan. Es decir, y estas personas acuérdese que existen los consulados, ¿sí? Allá también habrá un sistema de jueces y estas situaciones son como encomendadas. Acuérdense cuando se hacen los despachos comisorios, ¿o se acuerdan de esa figura de despachos comisorios? Donde un juez le solicitaba a otro a través de un oficio una determinada labor porque está en otra ciudad. ¿Sí me entienden? Entonces, de esta misma forma, se hacen a través de los consulados, a través de las policías de infancia y adolescencia, a través de las embajadas y van haciendo la respectiva investigación. Así como cuando un padre es mandado por alimento, fíjense que este no puede salir del país. La prohibición es de salir del país y automáticamente es registrado en las centrales de riesgo. Entonces, de la misma manera, existen estas autoridades de las cuales uno se puede valer. Miren cuántos niños han sido desaparecidos y han sido conseguidos en el exterior. ¿Por qué? Porque se utilizan todos estos organismos internacionales que nos ayudan en esta parte. Doctora, y que no sé qué tiempo tienen que tener los padres legítimos, es decir, o sea, yo leí una noticia sobre lo que sucedió en Armeros, que existieron muchos niños que fueron dados en adopción sin ni siquiera sus padres confirmar la muerte de esos padres, y ahorita mismo es que se están reencontrando, se han dado cuenta que los dieron en adopción en el extranjero, y no sé si este proceso fue, por decirlo así, vigilado o fue bien investigado por parte del bienestar familiar. En estos casos, ¿quién responde? Ahí deberán hacer las respectivas reclamaciones a través de acciones judiciales y probar, ¿verdad?, las circunstancias respectivas, y que son casos totalmente diferentes y que había que entrar a estudiar, a mirar que se dieran, miren que muy a pesar de que el trámite administrativo a través de un acto administrativo que pide el defensor se conceda, se le declare la adoptabilidad, no quiere decir esto que ya el niño esté en manos de ustedes, de los padres que quieran adoptar, sino que hay que ir una sentencia y el juez puede negarla siempre y cuando no se den los requisitos legales de dicha adopción. Y acuérdense que en este medio hay mucho tráfico de dinero, de influencia, muchas situaciones que muchachos, de verdad,
A mí me ponen, no debiera decirlo, pero yo a veces tengo mis reservas y mis dudas frente al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Han habido muchos casos que han sido mostrados, como vemos el tráfico de dinero, ¿verdad? De influencias en estos casos de adopción. ¿Sí? ¿Cuántas veces han pasado dineros y todo este tipo de situaciones? Entonces, muchachos, hay que ser como abogados muy, muy estrictos y como funcionarios que en el futuro podemos ser del bienestar familiar, ser muy cuidadosos con estos niños, niñas y adolescentes, ser muy responsables con la vida y los derechos de cada uno de ellos. Entonces, hay que entrar a mirar las situaciones en concreto para poder hacer las respectivas acciones judiciales que se pueden convertir de pronto también en procesos de reparaciones administrativas, ¿sí? Donde el Estado deba responder por aquellas decisiones de aquellos jueces que no lo hicieron de la mejor manera o de aquellos funcionarios que no los hicieron de la mejor manera. ¿Alguna otra pregunta? Sí, profe, yo quería hacer una pregunta. Sí, Caterina. ¿Cómo se lleva la adopción con esos niños que no están en el bienestar, sino que, por ejemplo, permítame un momentico, yo le quiero entregar Caterina. mi hija a usted? Permítame un momentico, Caterina. Creo que es adopción consentida. Bueno, entonces, cuénteme, Caterina, ahora sí le escucho. Profe, para esos padres que quieren dar a sus hijos en adopción, pero que no están dentro del bienestar familiar, sino que, por ejemplo, yo no me siento idónea para tener a mi hija, entonces yo se la quiero entregar a un familiar, pero legalmente, con todos los Bueno, documentos. legalmente ustedes deberán ir al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar a realizar el trámite, manifestar que, pues, ahí les decía que en el video, como alguien dijo, es por un mutuo consentimiento, ¿verdad? Una parte de entregar el hijo en adopción y la otra parte en recibir el hijo, de pronto porque tiene las condiciones, la idoneidad, de todas maneras, y que de pronto roce con el niño, niña y adolescente. En este momento, la situación de los niños es muy protegida. ¿Por qué? Porque han habido muchos derechos vulnerados, porque con los niños han hecho muchas cosas terribles, como es el abuso sexual, como es la trata de blanca, como es la pornografía. Entonces, de una u otra forma, siempre debe pasar por aquí que se dé el trámite de manera legal. No hacer ese requisito, estamos frente a un delito, hay que legalizarlo. Y así también el padre que va a recibir ese hijo en adopción, también pues garantiza de que ese hijo mañana más tarde no se lo van a quitar o se lo van a negar. ¿Ok? ¿Alguien más va a preguntar algo? Profesora, una pregunta. En el caso de que mencionaba el video, en el caso mencionaba el video de que cuando es el compañero o cónyuge de esa mujer quien quiere adoptar a ese niño, eso debe primero pues, pasar por o sea, debe el padre biológico dar algún tipo de autorización o también puede darse el caso de que no se requiera la autorización del mismo para ese proceso de adopción. No, igual, recuerden que por eso es que se da el proceso en 2 etapas, porque esto es una situación que hay que estudiar. ¿Qué tal que digamos que yo tenga un hijo con X y de pronto yo tenga otra pareja que sea Y, pero de pronto X no quiere dar su hijo en adopción? Y acuérdense que un padre no pierde la patria potestad sino más, ¿verdad? Ni pierde la custodia, que esto está en cabeza de los padres. Entonces es una situación que hay que entrar a estudiar. Y esto se menciona porque acuérdense que cuando estudiamos las uniones maritales de hecho homosexuales, recuerden que yo les decía que era permitida la adopción,
pero en los casos que donde se adoptaba al hijo de aquel compañero o compañera permanente. Entonces, de esta forma es un estudio que va a analizar si el otro padre quiere, si el otro padre ha perdido la patria potestad, si el otro padre tampoco tiene la custodia, si nunca ha tenido que ver con ese hijo. Son esta serie de situaciones que nos van a llevar a este proceso de adopción. Y recuerden que la adopción es para dar una familia, para dar un apellido, para dar unos alimentos, ¿sí? Recordando alimentos, no como comida solamente, sino como esa palabra integral que tiene lo que es la ropa, la vivienda, todo este tipo de situaciones. Algo más. Otra cosa que les iba a decir, ustedes ven que los niños buscan su hogar todos los días a las 7:30, 8 de la noche y salen esos niños. Esos niños no están en situación de adoptabilidad, pero están en ese proceso de adoptabilidad. Son cuando los padres los han abandonado. Miren que hay muchos que dicen, no se conoce el padre, ¿sí? Entonces, no es que ellos estén... ¿Por qué los muestran, profe? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque están buscando a sus padres. Y es una manera de que a través de la fotografía alguien lo puede identificar. De pronto usted es tía de uno de ellos y dice, pues ese es mi sobrino. Muchas veces han sido desaparecidos, los colocan en la puerta de una casa, los encuentran y esos niños están buscando a sus padres biológicos, ¿sí? Están buscando su familia. No le están violando derechos ahí, profe. No. ¿Qué derecho le estaría vulnerando? No. Mostrarlo, eso es una situación delicada. Cuando nosotros hacíamos la charla de Defensoría Pública, nosotros las fotografías de los niños siempre eran de espalda para no tener inconveniente, pero en este momento ellos están buscando su familia. Aquí no se les está vulnerando derechos, se está buscando en su familia restablecer unos derechos, ¿sí? Entonces no hay una implicación mayor, ¿no? Ahí no, en ese caso no. ¿Algo más, muchachos? Bueno, si no hay algo más, nos estamos viendo el día lunes. Melvin, le pido el favor que se quede para pedirle un favor. Y el resto, pues nos vemos el día lunes. Estudien todo, tengan claridad, lean, los temas son muy fáciles, familia es muy bonito porque familia tiene que ver con nuestro diario vivir. Hay unas familias que son de padres divorciados, pero tienen una familia y de pronto es el caso de algunos de aquí. Hay algunos que de pronto por la violencia mataron a uno de sus padres o a los dos padres, pero bien con los abuelos, con los tíos, con algún tipo de familia. Y eso es familia. Y si se dan cuenta, cada familia se desarrolla en un ámbito diferente. Entonces, en nuestro diario vivir, pongámoslo en práctica. Cuando nos hablan de filiación, ¿por qué nos cuesta tanto que la filiación es coger tu peladito y llevarlo a la registraduría y reconocerlo, ponerle los apellidos, hijo de tal y fulano de tal? Entonces, ¿por qué nos cuesta tanto mirar las figuras así? ¿Sí? Entonces, es leer y comprender lo que estamos leyendo para poderle dar aplicación. Entonces, estudien, aún no sé, no me vayan a preguntar si es oral o escrito porque no sé cómo lo voy a hacer, todavía estoy meditando y he tenido una serie de actividades en la semana que no me he dedicado, pero en el fin de semana me dedicaré a mirar cómo les voy a evaluar a ustedes. Me hubiera gustado evaluarlo de una manera más chévere en el sentido de que ustedes estén desestresados y pueda fluir, pero lastimosamente pues la calidad académica de este salón ha sido muy difícil, muy a pesar que he intentado pues motivarlos, decirles, prendan la cámara, asistan, participan, siempre veo las mismas caritas. Entonces, por eso pues no me he detenido. Miren, hoy nada más hay 26 estudiantes. Empezamos la clase con 28, les dije. Ya hay solo 26 estudiantes porque el 27 soy yo. Entonces, y ustedes son 40 y tantos estudiantes. Ya les digo exactamente, son 47 estudiantes. Faltan 20 estudiantes. ¿Dónde están esos 20 estudiantes? Entonces después venimos a reclamar cuando la profesora nos coloca un 2 y eso les coloco un 2 porque yo no quiero aniquilarlos, porque con un 1 los aniquilo. Porque la vida debe ser así de oportunidad, no cerrar las puertas. Pero tenemos también que si queremos que nos abran las puertas, tenemos que cumplir con nuestras metas, con las exigencias. Y si no nos exigen, nunca vamos a ser mejores, nunca vamos a aprender más.
Y recuerden que todo lo que en la vida nos cuesta es lo que valoramos y lo que seguimos luchando por eso. Y el abogado tiene que estar en constante estudio, constante lectura. ¿Ok? Y de pronto no soy la más perfecta ni la más sabionda, como dirían por ahí, pero trato de que todo lo que sé y todo lo que he visto en la práctica, en mi experiencia laboral, entregárselos a ustedes de la mejor manera y con todo el cariño. Y por eso les digo, estudien, vengan a la clase, enciendan la cámara. Sí, sé que la virtualidad es cansona, así como para ustedes es cansona, para nosotros los docentes también, y nos quita más tiempo. Pues al que está enamorado de esto y al que le gusta esto, y el que de verdad siente un afecto por ese estudiante que Dios le regala en cada semestre. Entonces saquen los talentos que Dios les ha regalado, salgan del rincón que aún están a tiempo de ser los mejores. Un abrazo fuerte, Dios los bendiga, los guarde, cuídense mucho y recuerden que no deben salir estrictamente por una necesidad que no se pueda dejar de hacer. Recuerden que nos encierran los viernes, pero el lunes y el martes, el miércoles nos desaforamos a estar en la calle. Guarden el distanciamiento, usen el tapaboca como Caterín, lávense las manos cada 3 horas y sean felices. Nos vemos, muchachos. Buen fin de semana. Que estudien muchísimos. Muchas gracias, doctora. Bendiciones, profesora. Listo, estoy Gracias, profe. Feliz fin de Amén. semana. Muchas gracias, profe. Amén. Estoy feliz porque Gracias, profesora. los 3 cursos, con gusto, Fernando, los 3 cursos de familia los he terminado en esta semana, lo que es la parte sustancial. Vamos a tiempo y allí exactamente.